Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios, con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Esta mañana queremos darle nuevamente una cordial bienvenida a este estudio de la Escuela Sabática. Esta mañana vamos a estar resumiendo la lección para el día 9 de abril, pero el día que vamos a estudiar es el día viernes 8 de abril. Ahora es donde concluimos el estudio que hemos estado estudiando desde el sábado pasado y repasarlo en nuestras iglesias mañana 9 de abril. Así es que vamos a pedir la dirección divina para entrar directamente a la lección de esta mañana. Así es que le invito a que ahí donde esté, me acompañe para tener una palabra de oración. Oremos. Padre amado, nuevamente venimos ante ti para pedir tu bendición, Padre Celestial. Ocupamos la guía de tu Santo Espíritu para que el estudio de esta mañana sea de mucha bendición para nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar atentos, a escuchar tu voz y a poner atención de tal manera, Padre Celestial, que haga cambios en nuestras vidas y podamos compartir esos nuevos rayos de luz que tú nos das a través de tu palabra con las personas que están en oscuridad. Ayúdanos, Padre Celestial, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos amigos, esta lección que tiene como título general La caída, empieza con el enfoque que encontramos en Génesis 3:15, que de hecho es el versículo de memoria para esta semana. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, eso es muy apropiado, ¿verdad?, para nosotros hoy en día, porque como estuvimos estudiando esta semana, nos dimos cuenta que allí se presenta la primera promesa de un Salvador que vendría. En el caso de Adán y Eva, ellos le veían en un futuro. En el caso nuestro, nosotros lo vemos en un pasado. Pero el enfoque de esta lección también nos lleva a que observemos algo que ocurrió en el libro de Génesis justo después de que la creación había sido terminada. Y para eso, pues vamos a ir a Génesis capítulo 2 y vamos a leer el versículo 9. Así es que los invito a que vayan conmigo para el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 9. Aquí se menciona algo muy importante que necesitamos para la lección de hoy. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Okay? Aquí vemos
el contraste de los árboles que Dios había hecho, pero especialmente hablando del árbol, los árboles que estaban en medio del huerto, que eran dos, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, el árbol de la vida era el árbol que tenían acceso Adán y Eva, al igual que todos los otros árboles. El árbol que estaba prohibido estaba allí en medio del huerto también, y era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y ese es el árbol que Dios les había dicho específicamente que no comieran de su árbol, de su fruto, porque de otra manera morirían. Entonces, al ellos desobedecer, Dios los sacó, como estudiamos durante la semana, ¿verdad? Los sacó del jardín del Edén y tuvieron unas consecuencias mortales, porque la muerte empezó a entrar o a desarrollarse poco a poco y el proceso de envejecimiento empezó. Ahora, el acceso al árbol de la vida tenía que quitárseles por la desobediencia. Ese árbol de la vida era el que daba la vida para que ellos pudieran seguir viviendo. Entonces, es algo impresionante que vemos que inmediatamente el pecado quita la vida. De hecho, el autor de la lección menciona cómo Salomón en Proverbios, capítulo 3, versículo 1 y 2, da una alerta a sus hijos. Y es un consejo que nosotros podemos tomar para nosotros mismos y pasarlos a nuestros hijos y nietos. Miren lo que dice Proverbios 3, 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces nosotros podemos ver de que este secreto de la vida está en ser obedientes a los mandamientos de Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, por ende, Él nos va a dar la vida eterna. Entonces, cuando nosotros creemos en Dios y en realidad le amamos, vamos a guardar sus mandamientos porque somos salvos. Y cuando nosotros podemos encontrar esa conexión de que somos salvos por Jesucristo, nos recuerda de que en el tiempo futuro, en la ciudad nueva, en la nueva Jerusalén que se nos promete a todo aquel que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador, estará de nuevo ese árbol de la vida. Y ese árbol de la vida es el que prolonga la vida y que nos da eternidad. Porque la vida solamente proviene de Dios y este árbol sale del trono de Dios. Así es que nosotros podemos ver cómo Dios desde un principio ha buscado nuestro bien y a través del tiempo ahora podemos ver por qué fue necesario que Dios tomara esas medidas que en el principio a lo mejor no las entendieron Adán y Eva al 100%, y muchos de nosotros cuando no estamos en las cosas del Señor no las alcanzamos a captar al 100%. Inclusive aún cuando ya tenemos tiempo en las cosas del Señor, son conceptos que se nos hacen difíciles de comprender con nuestro pensamiento humano, con nuestro pensamiento finito. Uno de los factores que podemos estar seguros es de que Dios en el principio creó igualdad entre el hombre y la mujer. Igualdad en que, en el sentido de que ambos eran creación a la imagen y semejanza de Dios. Siempre han tenido roles diferentes, pero aún esos roles que se les dio desde el principio mostraban de que había igualdad en ellos, solamente que tenían roles diferentes. Al entrar el pecado, no solamente siguieron roles diferentes con ellos, pero esos roles diferentes tomaron un rumbo
que no era el principio o el plan de Dios desde el comienzo. Y es por eso que nosotros vemos de que a raíz del pecado, esa señoría que Dios le dio al hombre sobre la mujer llegó a hacerse malinterpretado de tal manera de que en muchos lugares del mundo, inclusive hoy en día, la mujer no es tratada de la manera que Dios quiere que sea tratado. Y es por eso que ahora nosotros tenemos esa tarea como hijos de Dios de presentar ese rol como Dios lo ha designado. Y Dios lo ha hecho dándonos una segunda oportunidad, y es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo tratamos a los seres humanos, porque Dios nos dio una guía a seguir, y esa guía a seguir es bienestar no solamente para nosotros, sino que también para nuestros semejantes. Ahora, miren lo que dice la pregunta 1 para dialogar del día viernes. Dice, Dios confrontó a Adán en el Edén y le hizo preguntas no solo para determinar su culpa, sino también para llevarlo al arrepentimiento. Y le da hincapié a esa parte de la lectura de esta semana, cuando viene Dios y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? O sea, son preguntas retóricas que nosotros conocemos hoy, porque Dios le preguntaba no porque no supiera él la respuesta. Obviamente él sabía la respuesta a ambas preguntas, pero la razón por la cual hace esas preguntas es porque él quiere que el hombre reconozca su culpabilidad y al reconocer su culpabilidad sea movido al arrepentimiento. Y es la misma temática que vemos con Caín, con Noé y la descendencia del diluvio, luego en Génesis 11:1 con Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. Luego, cuando nos movemos a las preguntas número 2, dice, ¿por qué Eva pensó que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal le daría sabiduría? ¿Cómo podríamos evitar en nuestro contexto cometer un error similar? Es decir, desafiar abiertamente a la palabra de Dios con la esperanza de algo mejor que lo que Dios nos ha ofrecido. Bueno, yo creo que esa es una pregunta que nosotros podemos caer o hemos caído muchas veces, ¿verdad? Buscando algo mejor que lo que Dios nos ha ofrecido. Cuando hacemos eso, estamos poniendo en duda las promesas que Él nos ha dado. Y creo que es algo que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Nosotros podemos caer en ese error, especialmente cuando empezamos a cuestionar cosas que no alcanzamos a entender al 100%. A través de la Biblia nosotros podemos ver de que Dios siempre ha buscado el beneficio del ser humano, aun cuando el ser humano ha actuado indebidamente. Sin embargo, cuando nosotros queremos tomar decisiones por nosotros mismos, creyéndonos superiores a Dios, vamos a llegar a caer en un error muy grande. Y si no tenemos cuidado, ese error nos puede causar la muerte. Quiera Dios que nosotros querramos ser obedientes, aún en las cosas que no entendamos al 100%, porque creo que la historia es real, lo que nosotros vemos en la Biblia y en nuestras sociedades que vivimos. Cuando una persona actúa debidamente, tarde o temprano las cosas caen bien, caen en su lugar. Pero cuando alguien actúa mal, tarde o temprano, las consecuencias de esa acción va a resultar en algo no muy agradable. Quiera Dios que nosotros tengamos estas lecciones más claras en nuestras mentes, especialmente después de haber estudiado esta sección de la caída.
y que tengamos en mente de que no solamente fue algo difícil de soportar para Adán y Eva, sino que de igual manera puede ser también para nosotros difícil de soportar hoy en día. Oremos, hermanos. Bendito Padre, queremos venir ante ti esta mañana para darte las gracias porque nos das la oportunidad, Padre Celestial, de estudiar estas historias que están plasmadas en tu palabra para servirnos a nosotros de advertencia, Padre, para servirnos de una manera que nos ayuden a recapacitar si hemos cometido errores, para que nos autoevaluemos y nos volvamos al arrepentimiento. Y si no hemos cometido estos errores, que los evitemos porque sabemos que a la larga traen maldición a nuestras vidas. Y estas maldiciones son tan grandes, Padre Celestial, que no nos afectan solamente a nosotros, sino que también a nuestros descendientes. Ayúdanos, Padre Celestial, a poner atención a tu voz y mostrarlo de una manera que se revele en nuestras acciones. Gracias, Padre Celestial, por ser tan bueno con nosotros. Ayúdanos en este día para que podamos prepararnos para mañana, recibir bendiciones en este día especial que tú nos has regalado. Nuevamente, Padre Celestial, gracias. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, que tengan un feliz día de preparación y que mañana se gocen en sus respectivas iglesias para adorar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre Creador, que se interesa por cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga hoy y siempre. Hasta la próxima.